Bienvenidos y bienvenidas a el primer episodio de Podcast con Licenia Lucas, escritora, instructora de yoga y guía espiritual. Y hoy me gustaría compartir con ustedes 5 sugerencias para mejorar el sistema educativo para padres, madres, docentes y profesionales de la educación comprometidos con el futuro de nuestros niños y niñas. Para empezar con este podcast, vamos a analizar las 5 sugerencias que están establecidas sobre los 5 sentidos. Así es que van a estar muy breves y también muy concisas y muy comprensibles. Espero que les resuene y que juntos podamos practicar estas sugerencias para mejorar el sistema educativo del que todos somos parte, especialmente los padres y las madres, los tutores, los abuelos, quienes estamos cerca de los niños, ¿no? Y asimismo los docentes que pasan bastante tiempo con ellos, que quisiéramos ayudar, aportar para que nuestros docentes vayan mucho más felices, mucho más contentos, a hacer su labor, una labor tan importante como es educar. Educar y cómo educamos desde el ejemplo, desde la vibración, desde cómo somos nosotros. No le puedo decir a un niño, oye, ese malcriado, cuando yo misma le digo, oye chico, cállate, oye, levántate, anda por acá, hazte por allá. Y entonces estoy también, digamos, vinculándome con ese ser humano desde la falta de respeto cuando yo estoy pretendiendo respeto, ¿no? Entonces está siendo ambiguo. Para el cerebro de los jóvenes pues es incoherente y se vuelve también irrespetable la persona que no es coherente, ¿no? Con lo que está diciendo y con lo que está actuando. De consecuencia, invitarnos a todos, a mí en primer lugar, para poner en práctica día a día, en cada oportunidad, con nuestros hijos, con todo tipo de vínculo, de relación que tenemos. ¿Por qué? Porque cada relación es única, cada vínculo es único. El vínculo con la madre, el vínculo con el padre, con cada hermano, a pesar que uno puede tener algunos hermanos o hermanas, pero cada uno es único. Cada uno tiene una forma de estar con nosotros, de manifestarse hacia nosotros que lo hace menos o más allegado, menos o más respetable, menos o más valorado, ¿verdad? Entonces, y estimado también, y querido, y eso. Entonces, yo creo que más allá de, como se dice, romantizar todo, debemos ver las cosas por cómo son y por cómo realmente están. Entender que nosotros, a través de todo lo que el niño ve en nosotros, es lo que realmente está aprendiendo. Podemos decirle un montón de cosas, pero su primer cerebro no es tan analítico, no sabe de conceptos, de descripciones, de terminologías, y entonces simplemente se conecta con la vista. Y entonces el niño o la niña le ven sus gestos, por eso aprende a caminar, por eso aprende a moverse, a hablar, a coger, ¿no? A palpar, etcétera, porque le ve cómo lo hace. Entonces, es importante que nosotros entendamos eso. Nuestros hijos pueden escuchar bla, 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 pero están viéndonos en nuestra vida cotidiana, en la vida real. Entonces tenemos que ser el reflejo de lo que le estamos diciendo que sean. Es más, si somos el reflejo, no es ni siquiera necesario estarles diciendo sean así, porque ellos es lo que están viendo y van a ser de consecuencia. Entonces, mucha atención con lo que nuestros hijos ven haciendo a nosotros.
Si estamos todo el día con el celular, si mientras nos hacen una pregunta seguimos con la mirada en el celular, cállate, estoy ocupado, no te respondo. Entonces, no se lamenten cuando sus hijos les van a responder así y ahí va a golpear fuerte, porque la realidad es el reflejo, ¿no? Que cómo lo hice. Lo mismo vale obviamente si somos maestros, docentes o incluso mamás que educamos en casa. De hecho, las sugerencias y todos los podcasts que comparta y la información que comparto en mis redes son basadas en el conocimiento científico y además espiritual también, entendiendo que la espiritualidad es el reconocimiento de que un espíritu, que sería una energía eh, misteriosa, que el entendimiento humano pues no logra comprender realmente, nos mueve a todos, ¿no? Y reconocimiento de que este espíritu, esta energía está en todo y en todas las cosas, en todas las personas, en todos los reinos, en todos los seres. Entonces, reconociéndonos a todos como un uno, valoramos la vida de cada ser, ¿no? Y cada ser es único, es importante. No puedo pretender ocupar el rol de la madre de una pareja o de su padre o de su herida o de sus exes, porque cada uno es único, cada persona, cada ser tiene su propia huella dactilar, que es un código único en todo el cosmos. Por eso los números son infinitos, porque claro, todo eh, es posible en el campo de infinitas posibilidades del universo. Entonces, cada uno de nosotros es un código único realmente, ¿no? Intransferible además. Y bueno, usamos pasaportes porque no sabemos que de pronto con la tecnología podríamos ahorrar todos esos papeles, todo ese tiempo, todas esas personas que tienen que estar sentadas, esperando o trabajando horas de horas en estos lugares, donde además pues se inflaman, muchas mujeres tienen que usar tacones todos los días, con uniformes apretados, no consideramos la circulación, la falta de movimiento y esperando que las empresas pues vayan modificando no solamente el sistema educativo, que nos educa justamente para eso, ¿no? Para sentarnos 8 horas, para ser resiliente al aburrimiento, para, ay, no quiero ir, pero tengo que hacerlo. Y así vamos al trabajo también y así nos pasamos la vida. Pero cuando queremos trascender hacia nuevas formas de vivir, cuando nos damos cuenta de que de verdad somos co-creadores de nuestra existencia, somos responsables de nuestro presente y de nuestro futuro, como somos responsables de nuestro pasado también, a pesar de que en nuestro pasado pues también no teníamos las herramientas que hoy tenemos para poder abordar las problemáticas que se nos presentan. Pues hoy tenemos una gama de canales de información de personas muy capacitadas que han llegado a comprender la vida de una forma mucho más profunda y también tenemos personas que tienen el valor de vivir la vida fuera de la caja, llamemos así, ¿no? Fuera de los estatutos o estructuras creadas por las sociedades enteras, ¿no? Todo lo que una sociedad acepta, pues se vuelve como un régimen, ¿no? Vamos haciendo todos así igual. Y bueno, no siempre todas las personas seguimos a la manada, como se puede decir. Siempre están las ovejas negras, ¿no? Que se identifican entre las blancas. Y bueno, muchas veces las ovejas que se descarrían, pues son las que encuentran otros caminos, ¿verdad? Y no cae al precipicio, sino que se queda en una cima para poder también colaborar con la ascensión o el camino en crecimiento de las otras personas, ¿no? Y así cada uno es como
una parte de todo ese camino y cada uno va encontrando, gracias a su propio ser, a eso que llamamos rebeldía, pero que en realidad es soberanía, es reconocimiento de su propia libertad, de su propio ser y de su forma de estar, ¿no?, en la vida, con mayor responsabilidad, con mayor ética, con principios reales y no siendo solo actores en este teatro político o poblacional o territorial o militar o en el ámbito que le queramos colocar. Sería importante también recalcar que, continuando con el contexto de las 5 sugerencias, nos vamos por la segunda. Y bueno, como segunda sugerencia tenemos atención a todo lo que verbalizamos, a todo lo que decimos. Y al hablar de verbalización, no solamente hablamos de la evocación de palabras y manifestación verbal, sino también lo que nos decimos en la mente, en forma de pensamientos. Todo lo que recordamos, todo lo que repetimos, lo volvemos a vivir. El cuerpo lo vuelve a vivir una y otra vez, hasta que el cuerpo queda cada vez más traumatizado, más tenso, más lleno de estrés, más lleno de ese resentimiento o cualquier otra emoción que dicho pensamiento o recuerdo recurrente nos emita, ¿no? nos haga aflorar. Entonces necesitamos atención en todo lo que verbalizamos, en todo lo que decimos constantemente. Así es que si usted es de las personas que cree que por mucho que delante de otras personas usted hable correctamente con su hijo o su hija, pero dentro del hogar usted le insulta, le denigra, le dice cosas que a usted le dijeron y lo está repitiendo, ¿no? Porque todos tenemos en el inconsciente guardados muchos programas, mucha información que recibimos desde muy pequeñitos. Y lo mismo está pasando con las personas que le descienden, ¿no?, con sus descendientes, de acuerdo a cómo les está criando, cómo les está hablando. Constantemente, la mayoría de veces, y sobre todo en el diario vivir, ¿no? No solamente como actuación frente a otras personas. Eso es muy importante que comprendamos. Entonces, entender que nuestros hijos también aprenden frases que les decimos y se comunican con nosotros y con los demás de acuerdo a nosotros cómo nos estamos comunicando con ellos. Así es que mucha atención a las frases que les decimos porque les estamos enseñando a comunicar de la misma manera. Y al enseñarles a nuestros hijos a comunicar con insultos, con malas palabras, con denigración, sin palabras nuevas, sin ética, sin educación, les estamos mermando sus capacidades, incluso para llegar a realizar trabajos mucho mejor remunerados, a tener mayor amplitud en el ambiente laboral y mejores posibilidades, porque una persona que no se sabe comunicar correctamente tendrá que ir a aprender a comunicarse, porque de otra manera no se pueden escalar ciertos cargos, ¿no?, ciertos lugares, a menos que mantengamos a la población medio adormentada, medio confundida y no sepamos ser claros y contundentes en los diálogos, sino que también nos vayamos hacia cifras, hacia estadísticas, hacia una forma de comunicar evasiva y también de alguna manera manipulada, ¿no? Es muy diferente a comunicarnos de alma a alma, de corazón a corazón, de ser a ser, porque en cada persona existe, como decíamos, ese espíritu, ¿no? Ese soplo de vida, esa energía que nos mantiene vivos y nos forma y nos transforma
a todos, ¿no? A toda manifestación en la materia. Y bueno, vamos a pasar entonces a la tercera sugerencia. Entonces esta está muy conectada también a la comunicación porque se trata del oído, ¿no? Todo lo que el niño escucha, aprende, aprende a repetirlo y aprende a verlo como una forma de vida, ¿no? Como el reglamento de la existencia. Y por eso muchos de nosotros cargamos con muchas creencias que no puedo, no sirvo, no debo, el famoso no, no, no de antelación ante cualquier frase. Entonces, tenemos todos como ese programa, ¿no? De no invalidar lo que otro dice, porque también el sistema educativo tiende a ponernos en competencia, porque obviamente en el mercado financiero pues es lo que se requiere, competitividad, y la corporativización, sea del Estado que de la educación, pues obviamente va a reemplazar una verdadera educación soberana, libre, de conocimientos que ayuden a cada ser humano a liberar cada uno su mayor potencial y hacer apelo también de todas sus experiencias, capacidades, habilidades aprendidas en la vida como recursos tangibles y posibles para seguir, eh, digamos, teniendo recursos en su vida, ¿no? Puede ser por intercambio de conocimientos, puede ser por intercambios de materiales que tenga y bueno, amplitud en sus posibilidades para que también de acuerdo al conocimiento pues expandamos charlas, talleres, etcétera, con la finalidad siempre de expandir este tipo de información, porque los docentes que no se preparan están destinados al fracaso, porque al final sus alumnos les faltan el respeto, no les valoran, y bueno, se vuelve una tarea muy difícil y la educación debe ser placentera para quien educa y para quien se educa. Eh, las instituciones educativas, como les llamamos, deben ser espacios seguros, espacios donde realmente nuestros niños desarrollen mayores capacidades en sus cerebros y más bien no vengan limitados gracias al estrés, al exceso de cortisol que produce el estrés, a la tensión, a la comparación. Comparar entre niños obviamente altera el sistema nervioso de los niños y los pone en estado de alerta, ¿no? Ellos tienen que estar como siempre alertas del peligro. Entonces tenemos que desmoronar esto y más bien identificar a los centros educativos como espacios seguros donde los niños puedan ser ellos mismos, donde se pueda realizar abarcar distintas áreas, ¿no? Incluso nutrición, incluso que nuestros niños y jóvenes aprendan a nutrirse, aprendan a preparar sus alimentos, incluso juntos, para compartir una mesada, que tengan también un huerto orgánico, para también sustentar la escuela, ¿no? La estructura educativa. También en nuestras comunidades, en sitios donde se pueda realizar y se requiera realizar aulas escolares, tenemos la tierra, la paja, los materiales de cada sector y muchas personas capacitadas para que nos enseñen en nuestras comunidades, recibámoslas con gratitud, invitémoslas para hacer talleres, pongámonos de acuerdo con la comunidad para ver cómo gestionar las comidas, cómo cada uno puede recibirles y etcétera, ¿no? Encontrar los fondos necesarios también para sus viáticos e invitar a personas que puedan ayudarnos, que puedan enseñarnos en este tipo de elaboración de viviendas, también de aulas escolares, de proyectos comunitarios para acceder, ¿no? A este tipo de conocimientos y a este tipo de proyectos
que no nos dejarían depender demasiado de todo el análisis público en el ámbito político. Y bueno, para continuar en el contexto, la importancia, ¿no?, de lo que escuchan nuestros hijos. Por tanto, también puntualicemos la música, los diálogos en la televisión, de alguna película, de programas, de series. Identifiquemos, sepamos identificar por qué nuestros hijos nos hablan de una cierta manera, porque entran en redes, hay ciertas tendencias y el ser humano tiende a querer encajar en algún grupo, y pues en el que se identifica pues tiende a poner mayor energía, mayor atención y de consecuencia a imitarlo. Entonces, recapitulando, tenemos que la primera sugerencia, poner atención a todo lo que el niño ve en nosotros reflejado, caras de enojo, expresiones, etc. Tenemos también la verbalización, la forma en la que nos expresamos con ellos, toda la información que les estamos dando a través de nuestras palabras. Eres inteligente, eres vago, eres tonto, tú puedes, no puedes, etc. Luego tenemos también el audio, ¿no? Lo auditivo, que también tiene que ver con la expresión, porque uno escucha lo que le dicen, él habla, pero también tiene que ver con la música, con los diálogos que escuchan en películas, tiroteos, bueno, toda esta violencia que se disipa porque se multiplica a través de los medios de comunicación, y bueno, siempre está ese interés de mantenernos como alertas, como en estado de miedo, para no reaccionar ante la realidad, ¿no? Que cada vez está siendo más clara. Y bueno, por otro lado, también tenemos el tacto, ¿no? El tacto, hablando del contacto, de cómo lo abrazo, cómo tomo su mano, cómo le sobo la cabeza, cómo le doy una palmadita, cómo le pongo la mano firme en el pecho o en la espalda para que se sienta contenido, o siempre estoy cacheteando, siempre estoy peñiscando, siempre estoy golpeando, o siempre estoy deliberando, ¿no? Entonces, tenemos que entender que también esa parte es muy importante. Somos seres sintientes, mientras nos abrazamos sentimos procesos químicos que nos ayudan muchísimo en forma positiva cuando nos abrazamos de verdad, cuando nos abrazamos desde el corazón, también con pasión, porque no, si hay un feeling, pero se puede entre padre, hijos, madre, hijas, etc. También hermanos, hermanas, primos, bueno, y una serie de vínculos que muchas veces hemos ido alejando porque obviamente nos han afectado, pero que también, si en su momento se da, volver a abrazar, volver a sentir sin miedo del otro, a pesar de las distancias que continuemos a mantener o lo que sea, así como también la libertad de mantener distancias sin abrazos, o sea, pero la sugerencia es el abrazo para quienes están aprendiendo de nosotros, porque aprenden a confiar, porque les damos una mayor estabilidad emocional, y entonces creamos un contexto donde el aprendizaje se vuelve mucho más natural, mucho más fluido y hasta mucho más bonito. ¿Ok? Y por último, el olfato. El olfato visto más por cómo percibimos, cómo respiramos dentro de la escuela. Cómo la percibimos en el sentido de a qué huele la escuela: a paz, a conflicto, a miedo, a ansiedad, a depresión, a aburrimiento, etcétera, o a otras cosas, ¿no? A diversión, a calma, a momentos bonitos, a divertidos, aprendizaje, a ganas de aprender algo nuevo siempre,
en un contexto de respeto, en un contexto real de aprendizaje. Eso sería el material que hoy me gustaría compartir con ustedes, a quienes les interese realmente la educación constante y presente en cada aquí y ahora que tenemos con nuestros niños. El vínculo sano tiene también sus partes físicas, ¿no? Un vínculo sano físico es un abrazo de contención en las mañanas, en la noche antes de dormir. Estos abrazos duran más o menos 5 respiraciones de cada uno, sin prisa, profundas. No son abrazos así nomás que haya, así, pana, chao. Son abrazos terapéuticos donde de corazón a corazón estamos allí sintiéndonos, las manos en la espalda del niño o la niña, conteniendo, enseñándole que el tiempo no nos hace correr y no nos hace perder estos momentos, sino más bien están aquí para ser vividos, ¿no? Porque una vez que ya estamos muertos, muchas veces, ay, ¿por qué no abracé? ¿Por qué no hice? ¿Por qué no dije? Entonces vivirlo es lo mejor, lo más coherente, porque si no también entramos en esa otra mente de, ay, si ya no lo hice, ya es tarde, ya para qué, bueno, otro autosabotaje. Entonces la idea aquí es ir cortando con todo eso para autoeducarnos, porque para educar tenemos que ser educados, ¿verdad? Y para enseñar tenemos que aprender. Y entonces, como el aprendizaje es constante, podemos también siempre aprender, sea de nuestros niños, que también transmitir lo que también otras personas nos transmiten a nosotros, nos ayudan a entender desde otras perspectivas, y por eso la importancia de la educación de forma de un cíclica, creando un flujo continuo de dar y recibir aprendizaje, nuevos conocimientos que nos dan herramientas para vivir con mayor plenitud, armonía y paz. Esto es todo por hoy. Al próximo podcast.